En la naturaleza se pueden encontrar distintas formas senoidales. La naturaleza se comporta de esta forma. Por ejemplo, las olas del océano, los terremotos, las explosiones, la corriente eléctrica, el sonido a través del aire y la frecuencia natural. Pues tenemos tres tipos de variables que son fuerzas, sensores a convertir y señales eléctricas, de las cuales van a variar según sea la fuente de luz o la energía que transporte la onda. El osciloscopio es un dispositivo electrónico que se encarga de representar de forma gráfica los vectores y magnitudes de la corriente y el voltaje. En este caso, voltaje lo tenemos en el eje Y, el tiempo lo representa el eje X y la intensidad con que se marca la línea, el eje Z. Medidas de formas de onda, frecuencia y periodo. Si una señal se repite, tiene una frecuencia, y esta frecuencia se mide en ciclos, que son llamados hertz o hercios, y equivale a un número de veces que la señal se repite en un segundo, lo que se conoce como ciclos por segundo. Una señal repetitiva también tiene un periodo, el cual es la cantidad de tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. El periodo y la frecuencia son recíprocos, el uno con el otro, por lo que 1 sobre periodo es igual a la frecuencia y 1 sobre frecuencia es igual al periodo. Las medidas que te puede dar una onda son el voltaje, el cual es el cambio de potencial eléctrico o la energía de la señal entre dos puntos en un circuito. Generalmente uno de estos puntos es tierra o 0 voltios, pero no siempre, el cual es conveniente medir el voltaje desde el pico máximo al pico mínimo de una forma de onda, lo cual se conoce como voltaje pico a pico. Otra medida la cual se puede conocer es la amplitud, la cual se refiere a la cantidad de voltaje entre dos puntos de un circuito. La amplitud comúnmente se expresa como voltaje máximo de una señal medida desde tierra o 0 voltios. La fase de una forma de onda es la forma de explicar, es viendo una onda senoidal. El nivel de voltaje de las ondas sinusoidales está basada en un movimiento circular. Dado que un círculo tiene 360 grados, un ciclo de una onda sinusoidal también tiene 360 grados. Utilizando los grados, es posible referirse al ángulo de V fase. Una onda sinusoidal, cuando se requiere describirlo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido este periodo? El desplazamiento de fase en una medición, en una medida de forma de onda, se describe la diferencia en el tiempo entre dos señales similares. La forma de onda de la figura 12 se denomina corriente. Se dice que está 90 grados desfasada con la forma de onda denominada voltaje. Debido a que estas ondas alcanzan valores similares en sus ciclos separados, exactamente por un cuarto de ciclo, 360 sobre 4 es igual a 90. Tipos de osciloscopio: analógicos y digitales. Los osciloscopios digitales pueden ser además clasificados como osciloscopios de memoria digital o simplemente osciloscopios digitales, osciloscopios de fósforo digital y osciloscopios de muestreo. Osciloscopios analógicos. Trabaja aplicando el voltaje medido de la señal directamente al eje vertical de un haz electrónico que se mueve de izquierda a derecha a través de la pantalla del osciloscopio, usualmente un tubo de rayos catódicos. La parte posterior de la pantalla está tratada con un fósforo luminoso que brilla siempre que el haz electrónico incide sobre ella. El voltaje de la señal desvía el haz hacia arriba y hacia abajo proporcionalmente y conforme se mueve horizontalmente a través de la pantalla, trazando así la forma de onda en la pantalla. Cuanto más frecuentemente indica el haz sobre un punto específico de la pantalla, más brillante aparecerá dicha posición. Osciloscopios digitales. Utiliza un convertidor analógico digital ADC para convertir el voltaje medido en información digital. Estos osciloscopios adquieren la forma de onda como una serie de muestras y las almacenan hasta que acumulan muestras suficientes como para describir una forma de onda. El osciloscopio digital reconstruye entonces la forma de onda para su presentación en pantalla. Dentro de los osciloscopios digitales se encuentran los de memoria digital, los osciloscopios de fósforo digital y los osciloscopios de muestreo.
Los osciloscopios de memoria digital permiten la captura y visualización de eventos que ocurren solamente una vez y a los que se conoce como transistorios, debido a que la información de forma de onda existe en forma digital como una serie de valores binarios almacenados. Esta puede ser analizada, archivada, imprimida y procesada de cualquier otra forma dentro del propio osciloscopio o por un ordenador externo. Osciloscopio de fósforo digital. Este osciloscopio utiliza una arquitectura de procesado en paralelo. Utiliza ASIC de hardware exclusivo para adquirir imágenes de la forma de onda, proporcionando altas velocidades de captura de forma de onda, que redundan en un elevado nivel de visualización de la señal. Esta presentación aumenta la probabilidad de observar los eventos transitorios que ocurren en los sistemas digitales, tales como pulsos de escasa amplitud, espurios y errores de transición. Osciloscopios de muestreo. Cuando se están midiendo señales de alta frecuencia, es posible que el osciloscopio no sea capaz de recoger suficientes muestras en un solo barrido. Un osciloscopio de muestreo es una herramienta ideal para la captura precisa de señales cuyos componentes de frecuencia son mucho más elevadas que la velocidad de muestreo del osciloscopio. La arquitectura del osciloscopio de muestreo interviene en la posición del atenuador amplificador y del puente de muestreo.